Esta es tu casa, hermosa y única. Vivir aquí es como estar en casa. Me gusta estar con mi gente amable que la cuida y la quiere tanto como yo. Esta es tu casa, cuida y ama tu ciudad. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, un gusto siempre poder saludarlos a cada uno de ustedes. También pues esperamos que toda esta semana haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y también pues comentarles que ya estamos más de la mitad de este curso de inglés, qué rápido se ha pasado el tiempo, pero siempre les agradecemos ahí la perseverancia que han tenido. Ahí nosotros pues ya sabemos quiénes son los que siempre están acá en la clase y de verdad muchas gracias porque por ustedes es posible este curso y pues siempre los invitamos a que ustedes pues sigan participando hasta el final y puedan seguir ahí reforzando los conocimientos que pues la mayoría de ustedes ya tienen. Así que bienvenidos y también bienvenida Miss María José. Thank you so much, Teacher Fede. Good afternoon and good afternoon, class. Thank you to be here with us, like Teacher Fede said, ¿verdad? Como dice Teacher Fede, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que hacen esta actividad, este programa crecer día con día, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos. El día de hoy arrancamos con un tema bonito. Es un tema muy bonito y más que nada nos vamos a enfocar bastante en pronunciation and the correct pronunciation, right? Because sometimes, of course, we can pronounce, but we need the correct pronunciation. I remember in one class and the presentation at adding the, like, we can pronounce and maybe the other person can understand me, but we need a correct information, ¿verdad? Que nos entiendan, una correcta pronunciación para que nos entiendan, para que en ningún momento nos desviemos, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es esto, ¿verdad? Adjectives ending ed and ing. Los que nosotros tenemos que concentrarnos bastante son estos adjetivos que terminan con ed. Comúnmente nosotros, ¿verdad? Como vemos ed, pensamos, por ejemplo, tengo la palabra love, agrego ed y yo pienso que es loved. Asumimos que todos van a tener esta forma, ¿verdad? Entonces el día de hoy en la clase vamos a ver esas diferentes pronunciaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, adjectives ending in ed and ing. Dice que estas terminaciones ed and ing no solo se usan para formar los tiempos verbales del pasado y presente continuo, también se usan con adjetivos, y es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? El día de hoy. Estos adjetivos están compuestos de un verbo y estas dos terminaciones. Pero, ¿qué dice? Ten en cuenta que el sentido cambia dependiendo de qué terminación se use. ¿Verdad? Acá es súper importante saber con cuál vamos a trabajar porque ¿qué dice? Va a cambiar. Puede que sea el mismo adjetivo, pero yo dependiendo qué terminación le voy a dar, va a cambiar su significado. Y acá lo vemos en esta imagen. ¿Verdad? Tenemos el adjective surprise y luego agregamos surprising, ing, surprised with ed. No tienen el mismo significado. Ya en un contexto, ellos ya no va a significar como el adjetivo de sorpresa, ¿verdad? Sino sorprendido, sorprendiendo, endo, ¿verdad? Esos son los cambios que vamos a ir viendo y es importante. Muy bien, vamos a arrancar con ed, adjectives with ed, adjetivos terminando en ed. Los adjetivos que terminan en ed indican o describen emociones. ¿Ok? Eso que ahí nos tiene que quedar, ¿verdad? Que cuando tengan esta terminación ed nos van a indicar o describir una emoción. Estos adjetivos suelen acabar en ado
ido en español, por supuesto, ¿verdad? Y que dice van a ir después del verbo estar. To be, ¿verdad? After to be, we know we got it. Adjectives ending ed. John, tenemos acá John es, ahí está el verbo to be, entonces sabemos que mi adjetivo terminado en ed va a ser su aparición, ¿verdad? Interest in art. Denise was, ¿verdad? After the to be verb, ahí va a aparecer bored in class. Luke is excited about his new job. Okay, so we follow the rule. We follow the grammatical rule, right? After the to be verb, we got an adjective ending ed. Ahí lo colocamos, ¿verdad? Esa es cómo va a funcionar en una oración. Ahora veamos ing. Los adjetivos que terminan en ing indican o describen una característica de algo o de alguien. Perdón. De por sí nosotros sabemos que los adjetivos nos ayudan ¿para qué? Para describir. Pero vemos cómo cambió acá, ¿verdad? A la hora que terminen en ed, emociones, siguen describiendo, pero algo en particular, emociones. Y ing, una característica de algo o alguien, muy parecido a lo que es un adjetivo, ¿verdad? A diferencia de los adjetivos que terminan en ed, no hay regla acá que nos ayude en español para formar estos adjetivos. ¿Y qué dice? Van después del verbo ser, ¿verdad? Entonces, muy parecido también. Acá es estar y acá del verbo ser. John is the same sentence, you guys. Tenemos la misma oración. Vean cómo cambió ese significado. John is an interesting person. The class was boring, so Denise fell asleep. Luke started an exciting new job. Vemos que tenemos las mismas oraciones, pero así como vimos al inicio de nuestra presentación, decía que dependiendo del que nosotros vamos a utilizar, va a cambiar completamente a lo que nosotros estamos refiriéndonos. Ok, notas. En esta lección vamos a encontrar bastantes y son súper importantes recordarlas, memorizarlas. Como nosotros hemos mencionado anteriormente, el uso de un adjetivo en vez de otro cambia el sentido de la frase, ¿verdad? Como lo vimos. Veámoslo juntos, ¿verdad? Porque vimos primero ed, luego ing. Ahora veamos cómo cambió el adjetivo dependiendo qué terminación yo le di. Steve is embarrassed. Steve está avergonzado. Siguiente oración. Steve is embarrassing. Steve es vergonzoso. ¿Verdad? Vemos cómo cambia acá, cómo vemos la perspectiva. En la primera, él estaba avergonzado. En la segunda, tal vez alguien más está refiriendo que Steve es vergonzoso, ¿verdad? Estar con Steve da un poquito de pena. Entonces cambió completamente el significado. Vamos ahora con ed versus ing, ¿verdad? Con personas. Cuando describimos personas, podemos usar adjetivos terminados con ing o con ed. Pero su significado es distinto. Veamos ejemplos. She is bored because she doesn't like math. Ella está aburrida porque no le gustan las matemáticas. She is boring because she is so reserved. Ella es aburrida porque es muy reservada. En la primera oración que dice, el adjetivo aburrido, o sea, bored, describe una emoción que ella está sintiendo en el momento. Ella está aburrida. Cuando el adjetivo termina en ed, casi siempre debemos pensar en el verbo estar, ¿verdad? Yo estoy, él está, ahí, así tenemos que hacerlo. Estar molesto, estar interesado, etc. En la segunda oración, el adjetivo boring describe una característica o un rasgo de la personalidad de ella. No es una persona muy alegre, ¿verdad? Es
un poquito aburrida, la está describiendo la personalidad. Cuando el adjetivo termina en ing, casi siempre debemos pensar en el verbo ser. Ser molesto, ser interesado, etcétera. ¿Verdad? Entonces acá tenemos otros ejemplos ya estructurando una oración. He is fascinated, ¿verdad? Seguimos la estructura, la gramática que nos habían dicho al inicio, ¿verdad? Verbo estar, verbo ser. He is fascinating. They are annoyed. They are annoying. Ellos son molestos. Vemos cómo cambió. Entonces, eso es lo que va a hacer. En personas, esa es la diferencia. Cuando es con ed, dice que cómo se siente esa persona. Cuando es ing, va a dar una característica, un rasgo de la personalidad de esta persona de la que nosotros estemos hablando. Esa es la diferencia. Muy bien. Why is it important to get ed right? Why? This part is all in English. Don't worry, you guys. Let's take a deep breath and we can do it, ¿ok? No se vayan a sentir ahí así como abrumados, pero esta parte va a estar en inglés porque también es importante que, ¿verdad? Nuestro oído ahí se vaya acostumbrando. Recuerden tratar de tomar esas palabras que ya son, ¿verdad? Muy conocidas para nosotros e ir ahí concentrándose, ¿verdad? Why is it important to get ed right? Why? You can say, it's so easy, Miss Majo. It's not a big deal. But let's see. The English language is famous for its lack of or very minimal conjunction. There are only 3 words endings ed, s, ing that can be considered conjunction. And because there are only 3 of them, it is very important to get them right and express the correct meaning. Okay? That's why it's important this lesson, you guys. That's what I say, the pronunciation with this lesson is the important thing. The meaning, we don't want to change the meaning, okay? When do we use it? ¿Cuándo vamos a utilizarlo? We add ed, listen here, to regular verbs to form the past and past participle. ¿Cuándo vamos a agregar entonces ed? Cuando nosotros vamos a cambiar el verbo a su forma en ¿qué dice acá? En pasado y pasado participio, que creo que es algo que nosotros ya sabemos. Siempre que nosotros estamos hablando de algo que ya pasó, el verbo ed, perdón, la terminación ed va a aparecer. Ok. Second and third form, ¿verdad? En segunda o tercera forma. We use the past form in simple past sentences to talk about the past. We use the past participle in present perfect and past perfect sentences, in passive sentences, and also as an adjectives. As you can see, ed is quite an important element of English grammar since it can express several different meanings. And for that reason, sometimes we skip that. We don't like use ed because we know it's past, but can be a past participle. We can talk in second and third form, and maybe it's past, but no past participle. Right? Can we use an ed and still be present perfect? So that's important ed, you guys, and the correct pronunciation. So how do we pronounce it? ¿Cómo vamos a pronunciarlo? Porque, como les decía al inicio, pensamos que es ed, entonces suenan todas igual. And of course, in English, and it's not that easy, guys. It's not that simple. Although the rules, just give me a second. Although the rules of pronunciation are quite long, they are surprisingly simple. Aquí ya nos dio algo que podemos respirar. Dice que sí, puede que la pronunciación y esas reglas que va a tener cada una de esas pronunciaciones en terminaciones ed
puede que sean un poquito largas, extensas, pero ¿qué dice? Son sorprendentemente simples, fáciles de memorizar. There are 3 ways to pronounce ed. Dice que hay 3 formas de pronunciar ed. Nosotros pensamos, verá como les decía, acá tengo love, y a love yo le agrego, perdón, ed y es loved. Y pensamos que así nos vamos con todos los adjetivos, pero no. Some of them can sound like a T. How's the correct sound for the letter T? Some of them can sound just like a D, just the D sound, no ED, just D, D, D. And other them can it sound using a vowel, I, but in a short sound for this one. And yes, of course, can sound like an but it's not too long. Entonces this one is ed, ed, ed. So that's the 3 ways we can pronounce ed, you guys. Pero veamos cómo vamos a saber cuándo es con T, cuándo pronuncio el sonido de la D y cuándo pronuncio este ed, ed. Porque es lo que decía, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos, pronunciation. Ahorita solo estamos hablando de ed, ya que ing no hay problema en pronunciación. Pero ed sí es importante, chicos. Entonces, pronunciamos la terminación ed de forma diferente dependiendo la letra que va al final. En general, like we know, the E, it doesn't have a sound. Casi siempre la vocal E no va a tener sonido, va a ser muda. Está en la escritura, pero no hay sonido de ella. Número 1, primera regla. Y aquí nos dice con el sonido de T. Aquí el ed va a sonar como t, t, con los que terminan en T, F, K, O, S. A esto les llamamos consonantes sordas, exceptuando la T, que es una consonante sorda, pero ella no va a entrar en esta categoría acá. Pronunciamos la terminación ed como una t. Y acá tenemos algunos ejemplos de ed pronunciation, ¿verdad? Acá nos coloca que está mal. Por ejemplo, nosotros, como les decía, vemos love, went, ask, call, and dance. Agregamos ed y pensamos loved, wanted, asked, called, danced. Pensamos que es lo correcto. Y así lo hemos manejado, ¿verdad? A todos nos pasa, ¿verdad? Todos. Lo correcto entonces, ubicar a cada uno de estos adjetivos con la terminación ed en estas reglas que vamos a ver. Entonces acá dice con los que terminan en P, F, K o S, que dice que va a sonar como una T. Pero o sea, el sonido de la T. ¿Se recuerdan que la T dice que hay una pequeña explosión siempre si iniciamos? Pero realmente esta pronunciación es así, pequeña explosión. T. Veamos si alguno de los que tenemos acá queda con alguna de estas reglas. Tenemos entonces ask. Ask, agregamos ed. Entonces, pronunciación correcta, vemos acá cómo lo cambia. Asked, asked. ¿Verdad? Ese t tiene que sonar. Entonces, así los tenemos que ir ubicando. Ver esa terminación, entonces decir, esto es con T. Entonces, recomendación en esta lección, chicos, memorizar las reglas. Que como vimos, solo hay 3 formas de pronunciar, esta ed. Ya vimos la primera. Entonces, tenemos 2 ejemplos acá. Look, kiss. We add in ed. Correct pronunciation, looked. Correct pronunciation for the second one, kissed. With T. ed sound like a T. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Con los que terminan en B, G, L, M, N, V, Z. A estas les llamamos consonantes sonoras. Acá exceptuamos porque es una sonora la D. Ella va a estar la excepción. Ella no entra. O una vocal. La única excepción es la D. Consonantes son estas o una vocal. ¿Qué dice que vamos a pronunciar? Solo la D, D, D.
Solo hacemos el sonido de la de la D. Veamos dos ejemplos. Yell, clean. Veamos entonces yell, yes, L. ¿Verdad? Termina con L. Agregué ed, pronunciación correcta, yelled. Yelled. Clean. Clean termina with N. Veamos exactamente, ¿verdad? Entonces pronuncio cleaned. Cleaned. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Si ustedes quieren, cuando ya tengamos todo el listado, divídanlo así, ¿verdad? Ubíquenlo en cada una de las reglas para que se les haga más fácil la pronunciación. Por supuesto que estamos, ¿verdad? Trabajando adjectives. Entonces hay una lista y ahí van a ver los más comunes, los que unos más utilizan. Les recomiendo que trabajen esos en la correcta pronunciación, de aprender esa pronunciación correcta de estos más comunes. Y la última regla, con los que terminan en D o T. Se recuerdan que en estas dos primeras reglas tuvimos excepciones, la T y la D. Ahí está la regla para ellos. Todos estos adjectives que terminen con D o T, pronunciamos la E como una I. Ejemplos, entonces tenemos and, wait, D and T. Agregamos ed, pronunciación correcta, ya con ed, ended, waited, ¿verdad? Recordando siempre, acá entra bastante esto cuando nosotros hablamos de phonics, que las vowels makes two sounds, short and long, ¿verdad? Stephanie, I'm sorry I don't see your message. También se podría pronunciar por separado partiendo las palabras. Maybe if when we start learning, yes. But then you can do it all the word. Of course, syllables can help us, ¿verdad? Como dice Stephanie, separar. Hacer esta separación, por supuesto, al inicio, ahorita que lo vamos a aprender a saber esa pronunciación correcta, pero obviamente hay que decir la frase, ¿verdad? Larga ahí, pero es poco a poco. Pero es la verdad que sí podríamos trabajarlo de esa manera. Muy bien. Veamos entonces, acá tenemos otras como reglas, es lo mismo que vimos, ¿verdad? Now this part is in English. The same rules. We got the same rules. We got it here in Spanish and now here in English. And of course, irregular adjectives. Irregular adjectives, most of them, look at the correct pronunciation. The sound for the E change, like a I, right? But we got the same thing. Adjectives ending in T or D, you remember the correct sound. Cambiamos la vocal E por la I y ese es el sonido. Adjectives ending in a voiced consonant, sonoras, consonantes sonoras, o a vowel, hacíamos el sonido de quién? D, D, D. And adjectives ending in a unvoiced consonant, ¿verdad? Lo opuesto, ¿cómo hacíamos el sonido t, t, el sonido t? Acá el símbolo fonético ayuda también bastante, ¿verdad? Por eso en esa lección cuando nosotros estuvimos aprendiendo, decía que si nosotros tenemos esos diccionarios, ayuda bastante buscar la palabra y ver el símbolo fonético, y entonces ahí saber. En estos casos nos ayudaría bastante, porque vamos a saber si hago el t, t, all, d, d, all, ed. Me ayudaría bastante, ¿verdad? A hacer el sonido, esa pronunciación correcta que es lo que queremos. Ahora, irregular adjectives, vemos que la most of them sounds like a it, ¿verdad? Por supuesto, chicos. Demi, this is a little complicated for me. The pronunciation o en sí toda la lección. Tú dime ahí, ¿qué es lo complicado para ti? Por supuesto, ahorita la pronunciación, solo ver las reglas nos va a costar a todos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a decir este ed de esta manera, ed, ¿verdad? Nos acostumbramos, todos lo pasamos.
en memorizar, cómo saber. Claro que sí, no, Demi, no te preocupes, no te me estreses. A todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa. ¿Qué te recomiendo? Si ustedes de verdad en casita tienen estos diccionarios, búsquenlos, porque creo que todos hemos de tener uno por ahí. Y ahora que ya sabemos que el símbolo fonético son esos símbolos ahí raros, vean estas terminaciones. Ahora también, chicos, con toda la tecnología que tenemos, busquen listados de adjectives ending in ed, y some of them you can listen the correct sound. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, por supuesto. No se me asusten porque hoy no solo les quiero enseñar así, y bye guys, good luck. No, lo vamos a hacer, nos vamos a tomar el tiempo en que ustedes vayan identificando estas pronunciaciones correctas. Nos vamos a tomar el tiempo y se van a dar cuenta que no son muy marcadas. Nosotros, por supuesto, como nuestro segundo idioma, lo marcamos un poquito más porque queremos que exista esa diferencia, ¿verdad? Pero cuando ya escuchamos a alguien native en this language, nativo de este idioma, ¿verdad? No le va a costar, lo va a decir súper fluido. Vayamos identificando. Esto es con práctica, Demi, no te preocupes, a todos nos ha pasado. Por eso, y ustedes no me dejarán mentir, ahí levanten la manita cuántos lo han hecho, evitamos el uso y siempre hablamos en presente. Al menos yo, cuando, ¿verdad? But I ever say that we do that. When I start speaking English all the time, all my stories, everything is in present. It doesn't matter if already passed, I use it present. And simple present. El presente simple es del popular de nosotros. ¿Por qué? Porque evitamos esto, ¿verdad? Demi, adelante, good afternoon. No, Miss, levanté la mano para decir que también el presente. Exacto, todos lo hacemos. Miren, a mí me pasaba porque evitamos este tema, porque sabemos que hay una diferencia en pronunciación. Fácil para nosotros omitirlo. Por supuesto, chicos, no es imposible. La práctica es, como dicen, hacia el maestro. Entonces, yo ahorita no voy a esperar que todos nosotros lo memoricemos y digamos esa pronunciación. En algún momento vamos a cometer un error, por supuesto, pero a practicar. Yo, como dice, las reglas están sencillas, ¿verdad? Aprender cuáles son las consonantes sordas, cuáles son las consonantes sonoras y ahí saber entonces, las sordas, ¿verdad? Las que no tienen sonido, yo voy a hacer siempre que sea terminación ed, por supuesto. Solo ed estamos hablando acá. Yo voy a terminar con sonido sonoras, exceptuando la D, yo voy a terminar solo el sonido de D, ¿verdad? Y la D y la T, yo voy a cambiar la vocal E por la vocal I y hago ese sonido. Eso es, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nuestro listado, tenemos terminación ed en ing. Yo les decía que no nos íbamos a enfocar tanto en ing, no es que no sea importante, pero la pronunciación en este no hay diferencia, ¿verdad? Media vez nosotros sepamos, permítanme, pronunciar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el adjetivo, el primero es alarm. Entonces, en ing, alarming. Pero veamos, alarm termina with M. Let's find where is the position, which rule we need for this one. M, who remember, esa sonora, sorda, ustedes la ubican. Ustedes ubican estas consonantes. Acá entonces dice que es sonora, entonces yo hago el sonido de la D. Y por supuesto, entonces me va a quedar alarmed. Alarmed. El sonido de la E desaparece, por supuesto, ¿verdad? Cuando es con sonoras. Pero yo lo quería hacer, me gusta hacer esta lección de esta manera. Les voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp, chicos, para que todos tengan este listado. Y vamos a ir escuchando la correcta pronunciación. Ok, vamos a ver cómo algunos sí, ¿verdad? Y qué mejor, perdonen que esta página nosotros, donde vamos a escucharla, no la podamos compartir
porque pues se tiene una licencia y todo, entonces pues ustedes comprenderán. Pero sí quiero que escuchen la correcta pronunciación. Si necesitamos repetirlo varias veces para que ustedes, ¿verdad? Lo vayan escuchando, lo podemos hacer. Entonces, ya me perdí, chicos. En el grupo de WhatsApp les voy a compartir ahorita el listadito como imágenes para que ustedes vayan siguiendo esa pronunciación. Ahorita vamos a ver dónde andan. Creo que acá están. Puedes apartar, por ejemplo, si te decides en la opción Muy bien. Creo que sí, creo que ahí estamos con los 3. Me confirman, chicos, si les llega y si lo pueden ver, ¿verdad? Para que estemos ahí todos listos para empezar a escuchar la correcta pronunciación. Ahorita se los voy a enviar. Muy bien. Ahí en el grupito de WhatsApp, Inglés Intermedio 2023. Muchas gracias, Teacher Fede. Ahí me confirman ustedes, entonces cuando ya esté la mayoría ahí como thumbs up, como like Teacher Fede. Sí, se lee excelente. Sí, se ve, Muy bien. Miss. Muy bien, entonces, a seguir, vamos a hacer solo ED. Don't worry about ING. Okay, right now it's just pronunciation ED. Tratemos de identificar esos sonidos. Recuerden que como obviamente ellos son nativos, no están marcados como el de nosotros, pero vean que sí hay una diferencia, chicos, que no todos suenan ed, ¿verdad? No, van a ver ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Creo que ya la mayoría está listo ahí con su... ¿Verdad? Creo que ya la mayoría está. Entonces nos vamos a preparar. Muy bien. Me dicen si se escucha. Vamos con el primero. Todos empezamos con alarm. Vamos a escuchar esa correcta pronunciación. Por favor, voy a ponérselos una vez y me confirman si sí lo escuchan. Alarmed. Alarmed. Sí se escucha, Yes. Miss. Excellent. You hear the ending, the correct pronunciation of that one with D, right? Because una sonora. Entonces sabíamos que sonoras, D. Alarmed. Fácil. La verdad que cuando es con D, es fácil. Vamos entonces con la siguiente ya que sí se escucha. Continuamos. Voy de nuevo con alarm. Alarmed. Una vez más. Alarmed. Siguiente, agravado. Aggravated. Aggravated. You hear the difference, you guys. Aggravated. ¿Verdad? Acá sí hay diferencia. Siguiente, molesto, annoyed. 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 Next one. Astonished. Astonished. Next one. Asombrado. Astounded. Astounded. Next one, we got bored. Veamos. Bored. Bored. Next one. Captivated. 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 Excellent. Next one. Challenge. Challenged. Challenged. Next one. Charmed. Charmed. You hear that, right? Or the D one. Charmed. Next one. Consolado, comfort. Comforted. Comforted.
You hear the difference when we add in ed with this one. Comforted. Confuso. Confused. Confused. Next one. Convinced. Convinced. Next one. Depressed. Depressed. Disappointed. Disappointed. Discouraged. Discouraged. Disgusted. Disgusted. And next one. Distressed. Distressed. Disturbed. Disturbed. And next one. Embarrassed. Embarrassed. Encouraged. Encouraged. Entertained. Entertained. Excited. Excited. Exhausted. Exhausted. Okay, I always got troubles with the next one with fascinado. Is fascinate ending with T. You remember when ends with a T or D, we change the vowel. Fascinated. Fascinated. Okay, I don't know why that one never works. The next one, asustado. Frightened. Frightened. Frustrated. Frustrated. Fulfilled. Fulfilled. Gratified. Gratified. Inspired. Inspired. Insulted. Insulted. Interested. One more time. Interested. Moved. Moved. Overwhelmed. Overwhelmed. Perplexed. Perplexed. Just give me a sec. I'm sorry. Okay, let's continue with desconcertado. Perplexed. Perplexed. Next. Pleased. Pleased. Relaxed. Relaxed. Relieved. Relieved. Satisfied. Satisfied. Shocked. Shocked. Next one. Sickened. Sickened. Next one. Soothed. Soothed. Surprised. Surprised. Tempted. Tempted. Terrified. Terrified. Next one. Threatened. Threatened. Thrilled. Thrilled. Tired. Tired. Touched. Touched. Unsettled. Unsettled. And the last one. Worried. Worried. Okay. Thank you, you guys. Entonces, cuéntenme, ¿sí lograron identificar el sonido? ¿Sí se escuchaba la diferencia? ¿Vieron que sí hay algunos que esos que terminan cuando hacemos el cambio de la vocal, sí suenan como ed, ¿verdad? Pero no todos. No sé, alguien que quisiera comentarme what you think. You can identify the correct sound, the d and t. I think that ones are the complicated because like I said,
is not like a strong sound. It's not strong sound of that ones, but we need to identify. So what you can do at home, you guys, with the rules, right? You can find, hagan como una lista, ¿verdad? O sea, poner la lista, estos van con esta regla, estos van con esta regla y estos, y practicar. Let me try if I can like do something and send that sound, the correct sound for each one. Let me try. Maybe I can do something because I want to share this one with you guys because for me, that this lesson helped me a lot. Because now I know the correct pronunciation. It's not just because it's ed, it's ed for all of them. And with this topic, with these adjectives ending ed and ing, these rules, you can use it with all of the ending words ed. But ending word with ed. Okay? Nos va a ayudar bastante. Hello, Nancy Contreras. Don't worry. Importante que ya estás acá con nosotros. Thank you, Miss. Okay. Stephanie and Brian ask me, you want to hear the ing? We can do that. Or we can say it. Because I want to hear you guys now. Because for some of these ones, now we know how to pronounce correctly. But you tell me, you want with the correct sound or we can do it by ourselves? What do you think? You tell me. We got two options for ing. Vamos a ver. ¿Qué quieren hacer, chicos? Si ponemos el sonido de ing también. I think that ing, it's easier the sound of the ed. Of course, yes. ing, like I said, alarm, alarming, right? ing doesn't have like a specific rule like ed, right? But if you want, or let's see, let me show you something. Start with basic. Here. Now you got this with you guys, so you can follow me. Okay, we got it right, alarm. That's the adjective. And now with ing, alarming. It's not too hard, but of course, maybe some of these adjectives we didn't know the correct pronunciation, right? Acá también esto nos puede afectar, que algunos de estos adjetivos nosotros no los conocemos. Entonces, cuando los vemos, no sabemos la correcta pronunciación. Entonces, por supuesto, nos ayudaría escucharlo. Pero, como les digo, a mí esta lección me ayudó bastante porque no todos los adjetivos son comunes para nosotros. Obviamente, nosotros vamos a utilizar los más comunes, ¿verdad? Obviamente, alarm, si ya lo habíamos escuchado. Annoyed, cuando alguien es molesto. Confused. Disappoint, ¿verdad? We know that ones. Pero, por ejemplo, charming, aburrido, tenemos varios que sí. Pero hay otros, astonish, sí lo habíamos escuchado, pero creo que no lo utilizamos tanto. Estas lecciones que traen listado, chicos, lo que nos ayuda es para ampliar el vocabulario y ver qué otras palabras podemos utilizar. Pero ustedes me dicen, ¿lo decimos nosotros o escuchamos la pronunciación? Cuéntenme porque hoy están calladitos. Yo sé que es bastante de ed y el identificar, pero me gustaría escucharlos. ¿Cómo lo quieren hacer? Digámoslo nosotros. Wow, Briseida. Excelente. Si los escuchamos primero y después lo repetimos. Okay, we can do that too. Primero yo, this is Delmi. I say all of them and then you guys. Escucha, Auri dice we can hear it because maybe we doesn't know a word. Let's hear the pronunciation. I love do that way because sometimes
like, you know, English is not my first language, and I don't want to say a word incorrect, because if I say it incorrect, you learn that way, and I don't want that. ¿Verdad? Yo siempre he tenido eso, chicos, el saber que mi primer idioma no es el inglés, entonces se me puede pasar una mala pronunciación. Se los voy a mostrar, enseñar de esa manera y ustedes lo van a aprender así. ¿Qué es lo que nos ha pasado, verdad? Cuando hemos recibido clases de inglés en el colegito, que pues la maestra ahí sí que hacía su esfuerzo y ella decía, "Ay, pues así se ha de decir", y uno aprende, ¿verdad? A mí me choquea bastante cuando aprendí que cuando una palabra inicia con S, pero sigue en consonante, no va el sonido de la E. Para mí fue como un shock porque uno viene con eso. Entonces, with these lessons, that's what I use the correct pronunciation. Okay, so let's do it. Just let me share the sound. With this one, let's do it just one time. Please give me thumbs up when you can hear the first one. Me avisan si ya la escuchan, chicos. Alarming. Yes, we can hear. Thank you so much. Next one. Aggravating. We just do it one, this ones. Annoying. Astonishing. Astounding. Boring. Captivating. Challenging. Charming. Comforting. Confusing. Convincing. Depressing. Disappointing. Discouraging. Disgusting. Distressing. Disturbing. Embarrassing. Encouraging. Entertaining. Exciting. Exhausting. Fascinating. Frightening. Frustrating. Fulfilling. Gratifying. Inspiring. Insulting. Interesting. Moving. Overwhelming. Perplexing. Pleasing. Relaxing. Relieving. Satisfying. Shocking. Sickening. Soothing. Surprising. Tempting. Terrifying. Threatening. Thrilling. Tiring. Touching. Unsettling. Worrying. Excellent. Excellent. Thank you so much, guys. You see, it's more easy. And when they say it sounds so easy, the pronunciation, you guys, I don't know if you that happened when you hear somebody else speaking in English and it's a native language for them. They sound like perfect, right? And we want that. We want that, guys. And I know we can do it. We can do it. Please practice this at home. Okay? Even with the ing can help a lot improve your pronunciation. Porque si lo escuchan ahorita con están, hasta se relaja uno de la pronunciación como tan, ¿cómo decirlo? Como tan suavecita, como tan fácil, ¿verdad? Y nosotros a veces somos como súper, se escucha bien marcado, ¿verdad? Ahí nos decía, podemos separar las palabras. Yes, do that, right? Pero vieron ellos, dicen todo así, and we need that. Entonces, con ed, mi consejo es que nosotros hagamos nuestro listadito, cuáles terminan con consonantes sonoras, ¿verdad? Las
las consonantes que no van a tener, por supuesto, sonido, ¿verdad? Y luego los que van a terminar con la D o con la T. Recuerden que esta regla, estas 3 reglas que vimos, no es únicamente para adjetivos. Cualquier palabra que ustedes vayan a trabajar con ed entra con estas reglas. Tiene que entrar con estas reglas, ¿ok? Esto no es específicamente para adjetivos, just adjectives, no. It's for all the words when we're talking in past participle, and all that option we saw at the beginning of the lesson. Para cualquiera de esas opciones. Por eso decía que el ed era importante. Era importante porque no solo lo vamos a utilizar en adjetivos. El ed, ya que es pasado, pasar en cualquier situación. Por eso es que es importante la correcta pronunciación. ¿Verdad? Entonces, les iba a decir, vamos a hacer, we still got like 4 minutes, I think. I like to, yes, everybody loves ing. It's continuous. Continuous is so easy, the pronunciation, but ed, but we can do it, you guys. We can do it, ¿verdad? No se estresen, ¿verdad? Ahorita con esto con estas reglas, créanme que las reglas, incluso las reglas nos ayuda bastante. A practicar esa primera lección que tuvimos de phonics, de los sonidos, cómo suena cuando va al inicio, cómo suena, eso ayuda. Y los símbolos fonéticos, que ahora sabemos que los símbolos fonéticos en los diccionarios están para la correcta pronunciación. Ahora que ustedes ya lo saben, chicos, eso puede ser una gran herramienta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, no tiene que verla con la pronunciación, no se me asusten, sino que vamos a identificar when we need to use ed and when I need to use ing. ¿Se recuerdan qué decía cada uno de ellos? Que nos iba a dar una característica de qué. Uno de emociones y el otro de la personalidad, ¿verdad? Ese es. ed, emociones. ing describe la personalidad, una característica, un rasgo. Ok, entonces vamos ahí. This is super easy. We can do it. Let's see. Okay. We got it here. Please, let's choose the correct option. Number 1, I fell in front of a crowd of people. What an situation. And we got an adjective, embarrassed. We can finish it with ed or ing. Entonces, let's see, embarrassed as Embarrassed? ed. Embarrassed? ing. You think it's I hear both of them, both ed or ing. Let's recap. Remember ed. I hear somebody ing. Se apareció la Silvia. Guys, we need pick one, ed or ing, because right now I hear both. I fell in front of a crowd of people. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Vean todo el contexto de la oración. Exactamente. Imagine that happened to you guys. Fell in front of a crowd of people. So embarrassing, Está hablando right? en pasado. I fell in front of a crowd of people. What an situation. Embarrassed. Ed. Embarrassed. With ed. First Okay. ed. Excellent, excellent. Always look all the phrase, you guys. Number 2, we were blank when we hear the news of the forest fires. It's a news, una noticia. So we got alarm. Teacher. Alarm. Alarm. ed. We were alarmed when we heard the news of the forest fires. Okay, number 3, we got blank, that it was the right decision. Ed, I was, look at it, how you pronounce it is correct.
y termina con una C, ¿dónde creen que va? ED. Allá abajo With conmigo. ED. Okay, I was convinced that it was the right decision. Number 4, we loved our holidays. Sitting on the bench and watching the sunset was so, we got the adjective. Relaxing. Relaxing. ING. We love our holidays. Sitting on the bench and watching the sunset was so relaxing. Muy bien. Recuerden porque ED emotions, ING decía una cualidad, una característica de la personalidad. Y también recordar el verbo estar y el otro era ser. Eso también, ¿verdad? Siguiente, number 5. The children most have been when the excursion was canceled. Was canceled. We got the ED. adjective disappoint. ED. Okay. This one ends with T, so the correct pronunciation, the children must have been disappointed when the excursion was canceled. Number 6, did I say something wrong? Are you with me? We got annoying. Are you annoying with me? Are you AD. annoying? ED. Remember, ED. emociones, Enojado. característica de la personalidad. ED. Annoyed. Chicos, nosotros siempre estamos ahí. Muy bien. ED, Demi said, ED because it's an emotion. Let's keep it. Number 7, he was when he got his grade report. Eso le pasa a sus hijos, ¿verdad? ED. ED. He was discarded. Ahorita que los tienen ahí también para que vean qué significa. Eso puede ayudarlos también, ¿verdad? He was. Lo vemos con ED, ING, and you pick ED. I hear somebody say ED. And the last one, it was so to see her in class. Surprise. ING. Surprising. It was so surprising to see her in class. I think it's ED because it's an emotion. ED. Surprise. Teacher, no es ED. ED, excellent. Thank you so much. Tenemos que tomar todos estos factores de que nos dijeron cuando utilizábamos ED en ING, pero también cuando utilizábamos con personas, ¿verdad? Porque vieron que vimos el versus ED versus ING en personas. ¿Verdad? Y ahí fue donde nos decía una emoción y el otro era un rasgo de la característica y especifica, ¿verdad? Estar y ser. Eso también. Muy bien, entonces así nos quedó. Vamos a ir rapidito para irnos a nuestro recess. Let's see. Remember, it was like a mistake. They tell us the correct answer and what happened. Okay, the first one, it's incorrect. I'm sorry if I don't give it the option to solve all of them again. Okay, we choose, I think, ED. And you remember with this one, you start fighting, kind of fight. Like, no, ED, ING, and all the people choose ING is the correct one. I fell in front of a crowd of people. In this case, I know, Brisita, you think it's past. And we're talking about that at the beginning, right? It is really important because we can use it in past, simple, past participle, and I know, it's in past. But in this case, we needed the adjective. ¿Y qué iba a hacer en este caso? Estaba describiendo una emoción o un rasgo de la personalidad, ¿verdad? Aquí, eso es lo que estamos viendo. Ahorita exactamente que estamos utilizando adjectives ending in ED en ING, eso es lo que buscamos. ¿Verdad? Entonces, por eso, lo correcto era ING. I fell in front of a crowd of people. Se cayó, o sea, imagínense qué vergüenza, ¿verdad? Y nos pasa todo. ¿Quién no ha pasado eso? Nos caemos. ¿Cómo nos sentimos? Ahí, por eso les repetí varias veces el estar y ser, ¿verdad? Muy bien, pero
Está bien. Don't worry, you guys. Muy bien. I think it's in the last one. It was a surprise. We choose iría again. ¿Verdad? La respuesta correcta es it was so surprising to see her in class. You pick D, right? Or I pick Ron. I don't remember. Ok. Los adjetivos que terminan en ing indican o describen una característica de algo o de alguien. ¿Verdad? Aquí de la persona, una característica, lo que les volví a decir. But I think it's perfect, you guys. Just two mistakes. Cuando que estemos trabajando adjetivos ed en ing, por eso nos pusieron el versus. Lo tenemos ahí en nuestra presentación. Porque ahorita en el tema estamos con adjetivos. No estábamos tanto cómo funcionan en pasado, ¿verdad? En pasado participio. Lo mencionamos, pero en este momento no estábamos enfocados en eso, ¿verdad? Pero, like Brisida said, she was right. Pero obviamente cuando nosotros, si estamos ya en pasado eso, Brisida tenía ahí toda la razón, ¿verdad? Entonces, excelente trabajo, chicos. Ya ni sé qué les iba a decir. Muy bien, teacher Fede, si me hace favor de compartirles su link de asistencia y me comenta. Okay, guys, let's continue. We got another topic and it's important about working with adjectives, okay? Entonces agregamos este tema a esta lección porque consideramos que es importante. Vamos a hablar de los intensificadores y los mitigadores. Intensifiers and mitigators, okay? We can use it with adjectives, verbs, or adverbs, okay? ¿Qué van a hacer? Como lo dice su nombre, los intensificadores y mitigadores se usan para variar el grado o fuerza de un adjetivo, verbo o adverbio. ¿Ok? También esta lección es importante porque we still practice pronunciation. With these kind of difficult words, it helps us a lot to improve our pronunciation. Let's start with intensifiers. Los intensificadores añaden fuerza al sentido de un adjetivo. Adjectives, we already know a lot of adjectives, ¿verdad? Entonces, como conocemos bastantes, es importante cómo podemos combinarlos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer los intensificadores? Van a añadir fuerza al sentido de un adjetivo. Entonces, tenemos some of them, very, really, extremely, amazingly, exceptionally, incredibly, remarkably, particularly, and enough. Estos son intensificadores. Of course, we know and we need how to use it correctly, of course. Let's look at with an example. Kate is really beautiful. ¿Verdad? We can say Kate is beautiful and it's correct. Pero como dice, le da fuerza al sentido de un adjetivo. ¿Verdad? Aparte de decir que es guapa, hermosa o bonita, verdaderamente. Es de really, verdaderamente bonita. Michael can run very fast. Sharks are extremely dangerous. The restaurant was remarkably empty for a Saturday. It's incredibly kind of you to help. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están haciendo únicamente? Darle un poquito más de fuerza. Y obviamente al adjetivo a lo que estamos trabajando. Beautiful, fast, dangerous, empty, right? Le da fuerza. Kind. Eso es lo que hace. Veamos notas, como les había dicho, y van a aparecer en estas lecciones. Enough. Dice que, enough se puede usar como intensificador
Pero we need to be careful with that one. Because enough se encuentra detrás del adjetivo que modifica. Él va a estar después. Then, let's look at an example. Then is not old enough to vote. My sister isn't tall enough to ride on the roller coaster. ¿Verdad? En este caso lo vemos después. En todos los demás que nosotros hicimos estaban antes. Really, right? Very, extremely, remarkably, right? Incredibly, estaban adelante. Pero vemos como enough gramaticalmente va de esta manera. Enough se encuentra detrás del adjetivo al que va a modificar. That's the only thing. Siguiente, siempre intensificadores. Cuando queremos indicar que algo o alguien es excepcional, podemos usar los adjetivos fuertes, ¿verdad? O sea, como que ya después de estos ya no hay más. Por eso está la palabra excepcional. O sea, estos no van a poder cambiar. Enormous, terrible, tiny, excellent, brilliant, perfect, marvelous. Con estos adjetivos fuertes ya indicamos un extremo. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que habíamos hablado que los extremos, ellos ya no podía haber una variación de ellos? Entonces, enorme, igual, muy grande. No usamos el intensificador very. ¿Verdad? Ya no puede ir very enormous. Ya no se puede. Sería, gramaticalmente estaría incorrecto. Entonces ellos ya no. Entonces, por eso dice, como un intensificador para adjetivos fuertes como los que vimos, los que ya son un extremo, vamos a utilizar generalmente estos, ¿verdad? Absolutamente, excepcionalmente, particularmente, realmente o bastante. Estos van a ser los intensificadores que vamos a utilizar nosotros con estos adjetivos fuertes, que son ya un extremo. Veamos entonces cómo quedan. Their house is, tenemos ahí absolutamente, absolutely enormous. Sí puede tener un intensificador. Siento que es como un trabalenguas, pero tienen que ser únicamente estos que dicen acá. Absolutamente, excepcionalmente, particularmente, realmente o bastante. Her son is exceptionally brilliant. The dinner you made last night was really marvelous. Realmente, ¿verdad? Ahí va. Entonces, sí se pueden utilizar intensificadores con adjetivos, ¿verdad? Que ya son de extremos, pero únicamente estos. Algunos de estos intensificadores solo los vamos a poder utilizar con ciertos adjetivos. O sea, van a tener un adjetivo en particular con el que él va a poder trabajar. Ahora tenemos dangerously, va a ir con ill, peligrosamente enfermo. ¿Verdad? También tenemos a dangerously fast, peligrosamente rápido. ¿Verdad? Entonces, estos adjetivos van a ir con esos intensificadores. Herido, seriously injured, seriamente herido. Seriously damaged, seriamente dañado. Highly successful, highly intelligent, bitterly disappointed. ¿Ok? Entonces, estos adjetivos van a tener como que esta particularidad que van a utilizar estos intensificadores específicos. Ok, veamos cuándo también podemos utilizar intensificadores con adjetivos comparativos. We already know about that lesson. Se usan palabras o frases particulares como intensificadores. Much, a lot, a great deal, a good bit. Dave is much faster than me. We know how to use that one, right?
My brother is a lot taller than my father. ¿Ok? Si se dan cuenta, todo esto ahora de intensificadores y los empiezan a tener como que sentido algunas otras, ¿verdad? Temas que nosotros ya trabajamos. Entonces son fáciles, ya los identificamos. Otra manera, utilizar los intensificadores con adjetivos superlativos, the superlatives. Usamos lo siguiente: easily, by far. Paul is by far the most intelligent person I know. We gotta eat the most. We know how to use that one. Her essay was easily the longest in the class. Sorry, it's essay. Estaba pronunciando por otro lado. Her essay was easily the longest in the class. ¿Ok? Entonces, vemos cómo en algunas lecciones ya podemos trabajar intensificadores y estamos siempre respetando lo que ya aprendimos de esta lección anterior, ¿verdad? De los superlativos. Vamos a ver ahora los mitigators, los mitigadores, mientras que decíamos que los intensificadores refuerzan el sentido de un adjetivo. Obviamente, ellos, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo contrario, van a debilitar. Fairly, rather, quite, pretty. Okay, let's look with examples. The movie was fairly boring. La película era bastante aburrida. The students were rather quiet in class. It's a pretty nice day. If you see here this one, pretty, ustedes ven acá el significado. Por eso yo siempre les digo, no memoricemos como un significado de ciertas palabras, porque dependiendo en qué tema estemos trabajando, él va a cambiar. ¿Verdad? Acá su significado, porque se maneja como un mitigador, es diferente. Es un día bastante bonito. Obviamente siempre está relacionado with beauty, right? Because if you notice on the sentence, nice day. Nice, ¿verdad? Ahí él es el que trabaja como este bonito. Entonces, él en este caso va a ser un mitigador, ¿verdad? Va a debilitar un poquito. También con adjetivos comparativos vamos a utilizar las siguientes palabras o frases como mitigadores. A bit, un poco. Rather, bastante. A little bit, un poco. Slightly, un poquito. Dave is a bit faster than me. My brother is slightly taller than my father. ¿Ok? Mi hermano es un poco más alto que mi padre. Mientras que cuando estábamos con los intensificadores, veamos cómo le daba fuerza, ¿verdad? Entonces, realmente solo son esta lección más que todo para que veamos, para ampliarnos un poquito, ¿verdad? Para no utilizar frases como siempre las mismas, sino que los intensificadores y los mitigadores sirven para eso, ¿verdad? Como para crear darle un poquito más de fuerza o debilitar. Pero si se dan cuenta, tenemos adjetivos ed, ing, también tenemos comparativos, superlativos y vemos cómo ellos son parte, pueden ser parte de estos temas, siempre respetando las reglas gramaticales que nosotros ya aprendimos de estos temas. Pero entonces, por eso lo quise agregar en esta lección, porque considero que es importante para que nosotros nos extendamos un poquito a la hora de hablar, ¿verdad? Que no sea siempre como esas frases comunes que nosotros decimos. Ese es el trabajo de estos dos, ¿verdad? De los intensificadores y los mitigadores. Únicamente saberlos utilizar, cuáles son, vemos cómo cambia el significado de algunos, ¿verdad? Entonces, vamos, solo permítanme. Pero entonces por eso agregamos esta pequeña lección ahí, pero realmente el tema
para que nosotros estuviéramos súper atentos era ed. And of course, you guys, I want to hear you. So, I got like, let me see how many sentences. I got like a short paragraph here, and we choose the right adjective, ed or ing. Of course, please, let's try remember all about ed. Y vamos a hacerlo y luego me gustaría que lo leyéramos porque necesito escuchar cómo vamos con esta pronunciación. Yo sé que ahorita acabamos de ver la pronunciación correcta, pero vamos a tratar de recordar cómo sonaba si termina con los sonoras, ¿verdad? O las silenciosas, o cómo suena si termina con D o con T, ¿ok? Entonces, el que quiera participar en la lectura, por favor, me levanta su manita. Let's choose first, and then we got the comprehension. That's really important. ed or ing. Let's choose the right adjective. Number 1, we're talking about John can solve this math problem. He can't. He feels very, and we got our 2 options. What do you think, you guys? ed, frustrated. Frustrated. Okay, he feels very, okay, frustrated. Excellent. Mad is just so confusing. But we can choose that one. But what do you think, which one is the correct here? Mad is just so Confusing me porque es un adjetivo. Confusing. excellent. Mad is just confusing. Today is Monday. And as usual, Peter is Tired. Tired. excellent pronunciation, the last person, excellent. But not Sarah. She's very, how we pronounce this correct? Excited. Excited. Excellent about today. He had a Relaxing. Relaxing. just Relaxed. ed or ing, you guys. I'm sorry, PD. he had a, and with X, a relaxed. Let me see. Relaxing me. Weekend on the beach. And today, she's ready to start classes. Mark's car has a flat tire today. He couldn't move it. Oh no, he said. Now I can't drive to work. He's very Annoying. annoying. Remember, this is really important. ¿Se acuerdan cuando nos pusieron las 2 oraciones? Porque es importante identificar. No va a tener el mismo significado si lo ponemos con ing o ed. ¿Verdad? Cambia completamente. ¿Verdad? Entonces, siempre importante ver todo el contexto. What you think is ing, right? ID. Miss, en la segunda oración falta remarcar she's very excited. And number 2. Number 2. And no, and this one is just for the pronunciation. You need to pick the correct pronunciation on that ones. Like this one, confusing and confused, you just choose the correct one for the pronunciation. Para continuar la lectura. Aquí no elijo a ninguno. Lo elegimos a la hora de decirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, you pick ing or ed. He's very... Annoyed. ed. You pick ed. Okay. ID. Because he will have to take the train and then a bus. Mark really hates public transportation. Oh God, he says, this is so,
We got here again, annoyed. The adjective is annoy. Annoying. This is so annoying. A flat tire? Why me? And today, his wife was listening to his complaints and she told him, look at the bright side, dear. You can watch the news or a Netflix program on your mobile phone on the train. Don't you think that is? The adjective is relaxed. Relaxing. ING. ING. Don't you think that is relaxing? Yeah, said Mark. You are right, honey. Well, now I am. Now Excited. excited to get it on that train. Okay, we already picked all of them. Remember, when you read this, you need to choose the correct one on that ones when they gave us two options, ING or ED. And like I said, again, remember, ¿verdad? Algunos decía emociones, el verbo estar, el otro era ser. Exactamente, Briseida. Thank you so much. Para mí, ¿qué es relaxing? You think it's relaxing? For me, it's relaxing. She had a relaxing weekend on the beach. Okay, thank you so much. I want to hear somebody to try this, to read this short paragraph, you guys, because we need practice the pronunciation with ED. And let me tell you something before somebody raised the hand. This topic, yes, can be easy when we already got the pronunciation, but we need to use correctly ED and ING, okay? Muchas veces nos pasa que lo confundimos. Confundimos el ED con ING, ¿verdad? Y es lo que nos pasó en algunas oraciones. Nos pasa porque no recordamos estas cositas así súper básicas que vimos en la lección. Entonces, para nosotros que estamos aprendiéndolo, es importante identificarlos. ¿Cuándo lo voy a usar? Porque si yo utilizo ING y en ese momento yo nos quería hablar o describir una característica de la personalidad, va a cambiar completamente. ¿Verdad, chicos? Entonces, perdón que sea tan repetitiva con esto, pero sí es importante que identifiquemos cuándo utilizar ED o ING. Por eso que en la lección ellos van juntos, porque nosotros, así como hablamos, que nos gusta hablar siempre en presente, nos pasa con este. Which one is more easy? ING, right? So we think all the time we can use it. It's a continuous, right? ING is continuous. That's why it's more easy. ¿Verdad? Pero necesitamos identificar cuándo, ¿ok? Creo que con esto en nuestra lección nos va a ayudar bastante a leerlo y así recordar when we need use ED and when we need use ING. Ok, no hay ningún valiente por el momento que quiera leerlo. Nancy Contreras, thank you so much. Me aparecía. Number 2. I want you read all of it, ¿verdad? Todo esto. Okay. John can't solve these math problems. He feels very frustrated. Math is just so confused. Today is Monday, and as usually, Peter is tired, but not Sarah. She is very excited about today. She had a relaxed weekend on the beach, and today is and today she is ready to start classes. Mark Ken has a flat tire today. He couldn't move it. Oh no, he said. No, I can't drive
to work. He is very annoyed because he will have Just one. It's twice, but just say it once. Because he will have to take the train. And then a bus. Mark really hates public transportation. Oh no, he said. This is so annoying. A flat tire. Why me? And today. His wife was listening to the complaints, and she told him, look at the bright side there. You can watch the news or a Netflix program on your mobile phone on the train. Don't you think that is relaxed? Ay, no puedo subir para ver lo demás. Ahí está. Is relaxing? Yeah, said Mark. You are right, honey. Well, no, I am excited to get to the train. On the train. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Something important, you guys, when, for example, if you love reading books, it's really important, like in Spanish, when they teach us the punctuations, ¿verdad? Los signos de puntuación, lo mismo en inglés. Nos va a ayudar bastante, chicos, because sometimes we want read fast, right? Like they know, we want like show the other like people we know how to read in English, right? And it's good, of course. Don't misunderstand, you guys. It's okay, read fast, but for me, it's important they can understand us, right? And in English, for me, like your personality, like your expressions is really important. That's what I love all that kind of paragraphs, because we can show our expressions like, oh no, oh God, right? Your face is really important. And please, if you saw a period, it's a long pause, right? And a comma is a short pause, right? If got an exclamation mark, say it like that, right? Oh no, we got, ¿verdad? Tenemos ahí las comillas, entonces también. En inglés esto es importante. And like we're talking like, oh, now every day in class, if you want to find a new job and English is your object, please, your personalidad, aunque ustedes tal vez en gramática ahí no le atinemos, pero la personalidad y que ustedes logren, por ejemplo, tener una lectura súper like you feel it, you guys. Ustedes sientan, chicos, cuando están leyendo o contándole algo a alguien en inglés, para mí, ¿verdad? Ahí sí que es cada quien, pero yo el consejo que les doy sí tiene que ver mucho nuestra personalidad. Cómo nos desenvolvamos en este idioma ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, el consejo, tómense su tiempo, tómense su tiempo. Si hay comita, hagan pausa. Si hay punto, una pausa más larga. Y ayuda a que se escuche más bonito también. Por eso les decía, no me malinterpreten que leer rápido está mal. No, por supuesto que no. Pero ahorita, para nosotros, utilicemos estos signos de puntuación para que se vea, se escuche y se nos entienda bien. No, eso no lo estoy diciendo ahorita porque Nancy me ayudó a leer, no, ¿verdad? No, que en general. Nancy, you're doing a great job. I love how you do it like, oh no, right? That's what I said. Pero entonces, para todos, eso es importante. En inglés, la personalidad, cómo nos expresamos, cómo hablamos, es bastante, impresiona bastante. Más que sepamos un montón de palabras, la mejor gramática en inglés. Personality, you guys. La personalidad, seamos súper expresivos. That's why I enjoy a lot when Briseida and Sylvia start
talking because both of them are so expressive. And for English, we need that. Eso necesitamos. Por eso siempre les digo a todos mis alumnos, sin miedo, chicos, acá sin miedo, porque esto necesitamos, ¿verdad? El perder el miedo, maybe we don't say it correct, it's fine. We can improve that one. ¿Verdad? Entonces, por eso me gusta escucharlos. Yo sé que algunos me ponen ahí, a mí me da pena, mis majos, porque tal vez no lo voy a decir bien. Don't worry, ¿verdad? Pierdan el miedo para hablarlo, chicos, y ahí, ¿verdad? Nos va a ir muy bien. A mí, yo les cuento, perdón que a veces yo siempre me desvío, pero les cuento porque cuando I work for like 11 years at that school and that helped me a lot. All the environment with all the North American, that helps me a lot. Eso me ayudó bastante. Entonces, por eso yo siempre les digo a mis alumnos también, expónganse al idioma, chicos, porque nosotros podemos estar acá los viernes, pero that's it. Only Fridays, ¿verdad? Solo los viernes and then nosotros ya ni nos enteramos nada más de inglés. Y eso afecta un poquito. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de exponerse al idioma, do it, you guys. Háganlo. Platiquen, aunque crean que ustedes están locos, porque a mí me pasaba en mi casa. Mi papá siempre me decía, no hables en inglés porque de plano me estás criticando, me decía yo. Yo digo que no. Entonces, el estar rodeados del idioma ayuda también a que ustedes pierdan el tiempo. Olguita Santos dice acá, también ayuda a hacer ejercicios de shadowing. I never do that, Olguita. Olga de los Santos. I never do that. Maybe if you can explain us, that can help us a lot. Eso nos puede... Sí, yo lo que hago, esa es una técnica que yo aprendí en la universidad. Por ejemplo, buscan un video de YouTube que tenga subtítulos en inglés de preferencia, entonces lo escuchan una primera vez. Después ya nos vamos repitiendo con los subtítulos a modo de ir afianzando la pronunciación y el oído, y después se le quitan los subtítulos a modo de que ya solo uno lo va repitiendo para ayudar a la lengua también a que tenga más facilidad de soltarse al momento de hablar. Wow, excellent. That's so amazing. Thank you so much, Olga. Thank you so much. So guys, do it. Like Olga said, ¿verdad? Even if you got a favorite movie, now English, and like Olguita said, the subtitles in English too. Los subtítulos en inglés, ¿verdad? También, eso les va a ayudar. Nancy Contreras dice que ella tuvo una maestra que nos ponía a leer con una vela encendida y no tenía que apagarse. I hear that. And they, even in English class, I remember for the breathing, because that's really important too, they gave us like a piece of paper and you start blow it and keep the paper there on the wall, ¿verdad? Y si se caía el papelito era porque uno también, ¿no? Entonces, así como dice Nancy, eso también, porque la respiración también es parte en inglés de la pronunciación, porque tenemos sonidos que en español, como hemos visto, no existen. Por eso a veces esos nos cuestan. Entonces, muchísimas gracias, Nancy, por ese consejo también. Entonces, hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra pronunciación. Hagamos ejercicios de respiración también, porque, por ejemplo, el sonido de la TH nos cuesta bastante. Pensamos que no existe, entonces no lo hacemos y ahí está, ¿verdad? Entonces, ayuda bastante todos esos consejos que ustedes están dando. Me gustaría, ahorita ya con esto que platicamos, escuchar a alguien más. Andy Domínguez. Hello, good afternoon. Hi, teacher. Hello. ¿Empiezo a leer? Yes, please, thank you. John can't solve this math problem. He feels very frustrated. Math is just so confused. Today is Monday, and as usually Peter is tired, but not Sarah. She's very excited about today. She had a relaxing weekend on the beach, and today she's ready to start classes. Mark's car has a flat tire today. He couldn't move it. Oh no, he said, now I can't drive to work. He's very annoyed because he will have to take the train and then a bus.
Mark really hates public transportation. Oh, good, he says. This is so annoying. A flat tire. Why me? And today, his wife was listening to his complaints and she told him, look at the bright side there. You can watch the news or a Netflix program on your mobile phone on the train. Don't you think that is relaxing? Yeah, said Mark. You are right, honey. Well, now, I am excited to get on that train. Excellent, Andy. Thank you so much. Just, I'm sorry, Andy, again, public transportation, no public. ¿Ok? Porque el sonido, aunque veamos una U, no hay sonido de U como en español. Public, ¿ok? Y ese nos cuesta bastante, ¿verdad? O sea, desde chiquitos lo traemos que veamos una U, por ejemplo, en up, ¿verdad? Pensamos que es up, pero no hay en inglés, no está este sonido de la U como U, ¿ok? Solo eso. De ahí me gustó bastante porque sí lograste identificar el sonido correcto, ¿verdad? Cuando terminaba, dependiendo cómo termina, ¿verdad? Porque este sí lo tenemos que hacer, ahí sí está el ed, frustrated, ¿verdad? Porque termina en T, y ahí hacíamos ese cambio de la E por la I, entonces sí va, frustrated, ahí sí, ed, ahí sí va, chicos, recuerden eso, la T, cuando terminaban en T y en D, sí va ese como ed, ¿ok? Nada más. Perdón que a veces me alargo un poquito y no nos va a dar tiempo, que aquí teníamos las manitas levantadas de Olguita y María José. Y ya tenemos las 4 en punto, pero yo se las voy a mandar. Practíquenlo ustedes en casita, ¿verdad? Tómense su tiempo. Sí me gustó que conforme ya lo fuimos escuchando, fuimos ahí mejorando pronunciaciones, ¿verdad? Pero bastante atentos con qué termina el adjetivo, ¿verdad? Fíjense bien entonces cómo va a sonar, ¿verdad? Fíjense bien, en este caso si era con T, entonces sí es frustrated. Aquí ya no hay ni D ni T de sonido, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que tener bastante cuidado con eso, chicos, y a practicar en casita, ¿qué es lo que nos queda? Recuerden que si yo les puedo apoyar en algo, con muchísimo gusto, estoy ahí en el chat privado, ¿verdad? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, con muchísimo gusto yo les voy a responder. Y a practicar bastante, chicos, en casita, ¿ok? Entonces, vamos a encender nuestra cámara. Thank you so much, Teacher Fede. Muchísimas gracias, chicos. Perdón que tal vez hoy hablé muchísimo, pero quería que pues cositas quedaran súper ahí explicaditas para ustedes y a practicar en casita. Thank you so much for your patience, you guys. You are so patient. Thank you so much. And see you next week. Remember, I'm here if you need my help. Safi, hello, Safi. ¿Qué tal hoy, Safi, en la clase? I know on some cases it's really hard when I just speak in English. ¿Verdad? Sé que para algunos cuando hablo solo en inglés se sienten, me escriben en el chat, me ponen a veces mis bajos que usted habló mucho en inglés. But I'm sorry, but you need it. You need it, you guys. Ustedes lo necesitan. Y van a ver que poquito a poco. Exactly. That helps a lot, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, no se me desanimen. Entonces, thank you so much. See you next week, guys. Have a wonderful weekend. And I try to send all the material today, okay?